El código en este momento lo prevé para los casos de la llamada prescripción corta. Vos tenés justo título, compraste el inmueble, pero lo compraste a non domino, se lo compraste a un impostor, pero lo compraste no todo el inmueble, compraste el derecho de superficie. ¿Cuál es tu ánimo? De superficiaria. Entonces, si pasan los 10 años, vos sos de buena fe y el título tiene todas las formalidades, vos a los 10 años, si te viene alguien y te viene a reivindicar el inmueble, vos decís, no, momentito, yo tengo el derecho real de superficie y lo paralizás con eso. ¿Por qué desde la doctrina hemos postulado el tema que también se pueda recurrir a la prescripción larga? Que se peta una locura. A ver, si usted puede adquirir el dominio, ¿por qué va a adquirir la superficie? Bien, ¿qué es lo que ocurre? Puede pasar de que yo tenga el justo título y no sea de buena fe. Pero no porque sabía que no era el vendedor, sino puedo ser de buena fe, no puede ser no ser de buena fe, porque resulta que no hice el estudio de títulos correspondiente, fui negligente, etc. Entonces yo a los 20 años siempre tuve ánimo de superficiario, no voy a poder adquirir el dominio. Entonces, ¿por qué vedarle adquirir la superficie? O compré la superficie por boleto de compraventa. O me la donaron, que totalmente nulo, por instrumento privado. Entonces, en esos casos, mi ánimo únicamente puede ser de superficiario. Con lo cual, realmente, el código ahí yerra porque copia la Ley de Superficie Forestal del 2001, que ya erraba, era como bien dijo Lucía, una norma hecha entre gallos y medianoche, salió en diciembre del 2001 a espalda de toda la comunidad civilística y así le fue. Bueno, pero ahora vamos a mi tema, que es el de propiedad horizontal, y yo decía propiedad horizontal en los dos extremos de la propiedad inmobiliaria. ¿Qué es lo que a mí me viene preocupando hace muchos años? Que el derecho se ha despreocupado, sobre todo de la pequeña propiedad horizontal, ahora vamos a ver a qué nos referimos, y también de alguna manera de la gran propiedad horizontal, porque como bien decía también Lucía, ahora tenemos los conjuntos inmobiliarios que llamamos propiamente dichos, porque la metodología del código es muy mala y dentro de conjuntos inmobiliarios me mete de nuevo a los conjuntos inmobiliarios, que son los clubes cerrados, barrios cerrados, las urbanizaciones privadas, tiempo compartido y también nos mete cementerios privados. La metodología es pésima, pero también vamos a ver que existen algunas realidades de la cual se despreocupó, es decir, que la sociedad avanza digamos, el desarrollo inmobiliario avanza a una velocidad que no llega el derecho a captar. Y quizás no lo llega a captar por la falta precisamente de interdisciplina. Si cuando se redacta una norma del Código Civil o se reforma un Código Civil, hay una consulta más amplia y abierta, después vamos a defender las competencias de cada uno y las incumbencias profesionales, pero una más amplia interrelación entre desarrolladores, entre los agrimensores, que es tan importante, ¿no? Porque nos determina el objeto, uno de los elementos fundamentales del derecho real, los escribanos y los abogados litigantes, porque somos los que después vemos la patología de las cosas, posiblemente lleguemos a mejores soluciones. El código, si bien tiene soluciones valiosas, vamos a ver que deja algunas cuestiones sin tratar. Y esto trae muchos problemas, trae muchas dificultades, trae muchas cuestiones de anomia, de normas que no son suficientes, de normas que que no existen o que son superpuestas. Bueno, trae toda una serie de problemas que se podrían haber obviado si se hubiera acudido a esto que yo vengo predicando cada vez que doy una conferencia y tenemos un público diverso, de lograr esta interdisciplina, ¿no? Entonces tenemos en los dos extremos de la propiedad horizontal, tenemos primero la pequeña propiedad horizontal. ¿A qué me refiero con la pequeña propiedad horizontal? Me refiero primero a aquellos edificios de una sola planta. Aquellos que están desarrollados en una sola planta, que comúnmente acá los llamamos departamentos de pasillo, y por lo que uno ve
cuando lee los diarios de Capital Federal, los artículos, etcétera, perdón, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, no Capital Federal, a ellos les gusta Cava, se da cuenta que nos empiezan a llamar PH, ellos lo llaman PH, ¿no? PH, la PH, parece que la PH fueran los departamentos de pasillo, nada más, de una sola planta, etcétera. Y ustedes saben que estos departamentos de pasillo nos encontramos que pueden tener distintas configuraciones por motivos históricos. Ustedes me van a decir que urbanísticamente ahora quizás únicamente hay un traje que se le puede aplicar, pero esto es por cuestiones de reglamentación urbanística, porque desde el punto de vista del Código Civil podrían tener una multiplicidad de ropajes. La primera pregunta que surge es si con el nuevo código siguen existiendo la posibilidad de propiedad horizontal sobre los edificios de una sola planta. ¿Por qué? Porque el artículo primero de la vieja ley de propiedad horizontal sí se refería a los departamentos de un edificio en una sola planta, cosa que no hace el artículo 2039, donde va a decir que se determina la unidad funcional en pisos, departamentos, locales u otros espacios susceptibles de aprovechamiento por su naturaleza o destino. Bien, ¿qué ocurre? En el momento que se sancionó la ley 13.512, que por cierto el año pasado hubiera cumplido, la mataron antes, 70 años, era necesario poner esto, porque mucho del derecho comparado, cuando se hablaba de propiedad horizontal, se necesitaba más de una planta. Tomando el elemento de la ley uruguaya, que es una de las leyes que inspira nuestra ley de propiedad horizontal, vieja ley de propiedad horizontal, y tomando lo que era la realidad histórica de que se habían desarrollado estos edificios en una sola planta para la posibilidad de casas de renta, pero después se quería subdividir, la ley de propiedad horizontal creyó de que había que hacerlo expresamente. Pero en esta norma del 2039 realmente está implícito la posibilidad que el edificio sea de una sola planta, porque cuando hablamos de edificio hablamos de algo edificado, no hablamos necesariamente de un edificio de varias plantas, que es lo que pensamos nosotros en general cuando nos referimos a un edificio. Bien. ¿Cuáles pueden ser las distintas variantes? Que incluso uno las ve en las viejas escrituras, ¿no? Dominio común, que cada uno de los departamentos esté en dominio común, haya un pasillo de condominio, ese condominio accesorio indispensable para 2 o más heredades, que hoy en día está regulando el artículo 2004. Por cierto, me disculpo de antemano de mis gráficos, ¿no? Que como verán son muy elementales. Del 2004, donde los que tienen dominio común son los departamentos, salen por el pasillo en condominio, y el que tiene la casa al frente podrá salir por él directamente a la vía pública, podrá salir también, tendrá otra salida también aparte por ese pasillo en condominio. Esta es una posibilidad. La otra posibilidad es que estén en dominio común, pero en rigor cada uno es propietario de la porción de pasillo que es aneja a su unidad, a su inmueble, porque están en dominio común, y se plantean servidumbres de tránsito, de paso para salir. Otra posibilidad. Otra posibilidad, los departamentos, digamos, del fondo, por llamarlo departamentos, pero de dominio común, tienen un condominio del 2004, la propiedad del frente está también en dominio común, es propietario de esa porción del pasillo en dominio común y existe una servidumbre para que salgan los departamentos del fondo. Con lo cual no entramos en aquella famosa servidumbre aérea tan cuestionada y como el departamento es mío, yo puedo construir sobre el pasillo tranquilamente. Otras que hemos visto, que estén todas, que es lo usual hoy en día, que estén todas en propiedad horizontal. Incluso la casa del frente, que puede tener la salida directamente a la vía pública o también por ese pasaje común. Pero existen otras también, como esta, ¿no? Mi casa está así. Yo soy propietario del inmueble del frente, los departamentos de atrás están en propiedad horizontal, porque hay algunos que tienen secciones que se superponen en parte uno con el otro. El pasillo ese de ahí del fondo está en propiedad horizontal y para salir tienen una servidumbre,
de paso a la vía pública. Bien, y hay otra que es una propiedad horizontal dentro de una estructura común. Es decir, uno tiene un edificio de una sola planta donde hay varios departamentos, pero en una estructura más amplia. Piensen esto como si fuera una galería comercial, pero desarrollada en una sola planta. ¿Cuál es la circunstancia por la cual todo esto lo hacemos en propiedad horizontal? Bueno, por las medidas del lote mínimo, los agrimensores me van a corregir si existe también alguna otra causal. Pero lo cierto es que aquí le estamos aplicando un traje demasiado grande. La gente que suele comprar estas unidades entiende que es propietario, sobre todo el que compra la casa del frente, entiende que es propietario en dominio común del inmueble y después se encuentra con una serie de limitaciones. Pero lo peor de todo, realmente lo que preocupa desde el punto de vista del derecho, es que existe toda una serie de normas que son inaplicables. Es decir, estamos pensando en pequeñas propiedades horizontales, y estamos pensando en muchos departamentos, por las razones que sean, o porque el edificio en propiedad horizontal en las plantas posteriores tiene muchos pisos, etcétera. Bueno, es otra cuestión. Pero si estamos hablando de pocas unidades, nos encontramos con que no existen asambleas, no hay administrador, no hay expensas, porque prácticamente lo único común que tenemos es el pasillo. Tenemos que ahora, bueno, el código por suerte quedó medio gris, pero la doctrina dice que es optativo, pero como estaba redactado originariamente el proyecto del código, hubieran tenido que tener obligatoriamente un consejo de administración. Imagínense que todo esto no se hace. Y esto trae toda una serie de problemas, porque si hay que accionar por algo común, y puede haber algo común, un daño que esté afectando algo común, porque recordemos que si es propiedad horizontal, el terreno va a ser común y el espacio aéreo va a ser común, se va a necesitar que haya una asamblea, que se nombre un administrador, porque si no va a haber falta de legitimación, va a haber falta de legitimación activa. Entonces, evidentemente en estos casos, en que se le está aplicando un traje que le queda demasiado grande, la ley civil tiene que venir a dar una solución para que esto no pase de esa manera y no esté casi fuera del derecho estas unidades. Si permitiéramos, con las limitaciones urbanísticas que fueran, el dominio común, y también es cierto que para evitar cuestiones como que se construya, etcétera, también se podrían establecer servidumbres recíprocas entre los propietarios. Si aplicáramos una norma de ese tipo, no tendríamos todos estos inconvenientes que se plantean ahora cuando existe un problema que los puede haber a través de la vida de estos departamentos, pequeñas propiedades horizontales que podríamos llamar de pasillo. Entonces, postulamos, ¿no es cierto?, que se haga una reflexión desde todas las disciplinas para ver si dejamos de tener leyes que estuvieran diseñadas únicamente pareciera desde Puerto Madero, y pensamos en lo que pasa en los barrios y lo que pasa en las ciudades más pequeñas, donde no todos son mega emprendimientos. Pero hay otra que también preocupa más, porque esta tampoco la podríamos solucionar urbanísticamente. Porque claro, la norma urbanística podría cambiar y me podría permitir en propiedades más reducidas dominio común. Pero ¿qué pasa cuando tenemos las famosas casas de altos y de bajos? Las casas de alta y de bajo, que generalmente son dos unidades, ¿no? Donde tenemos que el espacio aéreo es común, el terreno es común, están en propiedad horizontal, y esta gente va a hacer asamblea. ¿Cómo hacemos para ahora que el código pide la doble mayoría? Que siempre va a haber, puede ser que haya uno que tiene un porcentaje mayor, es decir, va a haber mayoría de porcentaje, pero va a haber siempre empate entre las personas. Entonces, ¿cómo hacemos para resolver estos temas? Consejo de administración, ¿para qué? Y uno piensa soluciones, ahora le voy a traer una que tiene uno de los proyectos de reforma del código que hubo en el año 93, que es una posibilidad,
Pero también a lo mejor, y esto pensarlo nada más, no digo que sea la solución, ¿por qué no pensar en estos casos en superficie? Pero en una superficie de carácter perpetuo, donde dividamos el dominio, que el propietario de planta baja sea propietario de planta baja y del terreno común, y el propietario de planta alta sea propietario de planta alta y del espacio aéreo, con los matices que después le busquemos de cómo resolver cuestiones comunes, etcétera, etcétera, etcétera. Pero si caemos dentro de lo que es el paradigma de la propiedad horizontal, nos damos cuenta que el traje le sobra por todos lados. Bien, en el proyecto del 93, tenía una norma. El proyecto del 93 fue un proyecto de reformas no tan integral del código, no lo cambiaba tanto, pero se ocupaba de esto. Incluso en la Jornada Nacional de Derecho Civil de ese año, del 93, se había propugnado, pues ya se conocía el proyecto, ¿no? Entonces el autor del proyecto también sacó esa declaración, la necesidad de regular estas propiedades, conjuntos habitacionales reducidos, que lo llamó. Entonces en ese artículo 3150, proyectado en el 93, decía los conjuntos habitacionales de menos de 6 unidades. Este es un número arbitrario, ¿eh? Uno podría pensar en 8, 10, 4, pero bueno, un número. Que se desarrollen en no más de 2 plantas, no les son aplicables obligatoriamente en lo pertinente las disposiciones del artículo 3115, que es el que habla del consorcio, de la persona jurídica consorcio, etcétera. 31, 36 a 31, 49, que se refiere al reglamento de propiedad de administración. Artículo 31, 36, asambleas. Artículo 31, 37, consejo de propietarios, administrador, etcétera. En tal caso, dice, la afectación del edificio al régimen de esta ley se establece mediante escritura pública y inscripta en el registro inmobiliario, en la cual el titular o titulares del inmueble expresan su voluntad de someterlo al mismo y que debe contener especificaciones previstas para el reglamento de propiedad y administración en los incisos 1 a 10, que es lo que refiere sobre todo al objeto, qué bienes son comunes, qué bienes no son comunes, pero prescinde de todos los requisitos del reglamento de despensas comunes, asamblea, consejo de propietario, administrador, y le aplica supletoriamente las normas del condominio compatibles con el régimen. Esta era una solución, si se quiere, quizás imperfecta, quizás se podría haber desarrollado más. Muchas de las cuestiones habría que haberla complementado y ahí hay una tarea notarial importante en el reglamento de cooperativa de administración, pero esta norma tan interesante desaparece del proyecto del 98, que el proyecto del 98, recordemos, fue hecho dentro del auge de la época de Carlos Menem, digamos, una época bastante liberal, ¿no? Grandes emprendimientos, etcétera. Nadie se acordó de la pequeña propiedad horizontal y el proyecto del 2015, el código del 2015, que toma mucho el proyecto del 98 y de muchas cosas se despreocupó totalmente, no le importaba demasiado, en parte de muchas cosas de los derechos reales, no recoge esto. Con lo cual, la única solución que tenemos por ahora es vía reglamento de propiedad, sin violar las normas de orden público, tratar de alivianar el funcionamiento al máximo como para que esto pueda funcionar razonablemente. Pero, vuelvo a repetir, nos obligan a estar, en muchos casos, fuera del derecho, fuera en una anomia total, no tener una legitimación adecuada para demandar, porque yo voy a demandar por una pared dañada y puede ser que me digan, bueno, pero esto es común y entonces la legitimación es del consorcio, etcétera. Bueno, todo un tema. Pero decía que el problema se plantea en los dos extremos, porque se plantea en la pequeña propiedad horizontal y en la gran propiedad horizontal. Y acá tenemos distintas cuestiones. Primero, existe una crisis de la verticalidad del edificio. Nosotros cuando hablamos de propiedad horizontal, por lo menos yo sigo pensando en un edificio de varias plantas, único,
dividido quizás en departamentos o no, pero esto ha adquirido hace muchos años ya una creciente complejidad. La primera complejidad que se ha dado es que en un mismo edificio existen sectores sumamente diferenciados y con distintas, digamos, objetivos. Entonces uno tiene un edificio donde tiene departamentos destinados a vivienda, oficinas destinadas a consultorios o oficinas para profesionales, tiene locales destinados a comercio, tiene cocheras, cada uno con un interés distinto. Esta es la primera rotura, digamos, de ese principio de unidad que tenía el edificio. La segunda, quizás en una secuencia histórica, se da por la crisis del principio de verticalidad del edificio. A un autor español, Sapena, que tiene un artículo escrito en la revista de Derecho Registral e Inmobiliario Española, que siempre me gustó, que él habla de la propiedad horizontal tumbada. Él dice, hemos acostado al edificio. Entonces, el edificio lo acostamos y los distintos palieres y pasillos se transforman en vía de acceso, las partes comunes, y bueno, y en definitiva esto nos lleva al tema de los clubes de campos, barrios cerrados, de los conjuntos inmobiliarios, de los cuales, si tengo tiempo, me voy a referir brevemente en unos instantes. Pero hay otro tema, que es la crisis del principio de unidad del edificio. Tenemos que existen, por ejemplo, torres separadas, pero que comparten determinados bienes comunes, pero parte de los bienes comunes, porque los demás son torres separadas, pero que a veces están constituidas en el mismo reglamento, pero hay casos en algunas provincias donde tienen reglamentos distintos y son consorcios distintos. Hay un fallo de Mendoza en ese sentido. La incorporación de nuevos servicios, etcétera, y todas estas complejidades no han sido debidamente atendidas. Claro, el código por ahí nos trae, como bien traía y ponía de manifiesto la escribana Pujol, el tema, por ejemplo, de la propiedad horizontal en superficie, esta superficie horizontal que nos suena tan raro. A veces, no sé si existe ya alguna, pero sí existen cosas similares. A veces el derecho administrativo toma cosas del derecho privado y le da nacimiento, ¿no? O las utiliza. Por ejemplo, todo el mundo dice que no existe ninguna anticresis, pero en realidad las galerías Pacífico, por lo menos empezaron estando en anticresis. ¿Era realmente una anticresis un derecho real? No, en realidad es un derecho administrativo, era un derecho real administrativo, porque el inmueble pertenecía a Ferrocarriles Argentinos, pero hecho a la manera de anticresis. Acá, por ejemplo, nos enteramos que en Santa Fe, en la parte del puerto, sobre bienes del dominio público, se han establecido concesiones donde se venden esas concesiones a particulares, el particular compra el departamento, ¿y a cuánto es la concesión? Si no me equivoco, a 30 años. Y si el departamento cuesta 110.000 en una zona X, acá como tenés vista al río, cuesta 120, 130. Y la gente lo compra. Y yo digo, ¿cómo la gente lo compra? Será que yo seré muy tano, ¿no? Muy italiano. Entonces digo, ¿cómo si no voy a ser propietario toda la vida? ¿Cómo lo compro? Bueno, la gente lo compra. Es la cultura de lo rápido y propietarios, a ver, destino a vivienda, no estamos hablando de lo que decía Lucía, de, por ejemplo, una empresa, etcétera, con destino a vivienda también. Y bueno, claro, dice, pero pensamos que dentro de 30 años por ahí el Estado lo deja por más tiempo, etcétera. Bueno, eso es muy típico argentino, me quedo por 30 años, después me quedo toda la vida. Y si no, haré un piquete y haré reclamos, etcétera, porque es injusto que me saquen ahora de ese lugar. Pero bueno, para el Estado es un buen negocio, porque no se desprende de la tierra pública y la da en superficie. No es superficie, es concesión, pero la da de alguna manera en superficie. Pero para el particular que lo hace, a mí realmente me extraña. Pero claro, todos estos bienes, conjuntos inmobiliarios, etcétera, como dice un gran autor español que es Picasso, crecen incesantemente por una sociedad de consumo y por la publicidad. Lo cual me lleva a comprar cosas que a lo mejor fríamente, y haciendo números fríamente, quizás no lo haría. Bien, a ver,
Bueno, esto está... Bueno, ¿qué trae el código? Bueno, el código trae a lo que yo decía, la primer crisis de unidad, el tema de sectores diferenciados, trae una solución que ya traían todos los proyectos de reforma de la segunda mitad del siglo XX, en el artículo 2068. Sectores con independencia. En edificios cuya estructura o naturaleza lo hagan conveniente, el reglamento de propiedad horizontal puede prever la existencia de sectores con independencia funcional o administrativa en todo aquello que no gravite en el edificio en general. Esto es lo que se llama vulgarmente subconsorcio, ¿no? Cada sector puede tener una subasamblea cuyo funcionamiento y atribuciones deben regularse especialmente y puede designarse un subadministrador del sector. Es decir, que cada uno podría funcionar en principio en forma independiente. En caso de conflicto entre los diversos sectores, la asamblea, la general, resuelve en definitiva. Es decir, que vamos a tener asambleas particulares con reglas particulares y una asamblea general con reglas dentro de lo que permite el código, también particulares. Frente a terceros responde todo el consorcio, ojo con esto, responde todo el consorcio. Si explota un departamento por un escape de gas, no responde el subconsorcio y el subadministrador nada más, sino que responde todo el consorcio, sin tener en cuenta los diversos sectores que lo integran. ¿Suficiente esto? Bueno, pero es un avance. Y en los reglamentos de copropiedad y administración, en lo que se prevean subsectores, habrá que plantearse todos los problemas que pueden llegar a surgir para que estén resueltos claramente y no ocurra, como a veces nos pasa también a los abogados cuando actuamos en los contratos, que pueda haber contradicciones en la normativa, que pueda haber contradicciones en la normativa del reglamento que haga que esto no sea muy claro. Bien, entonces lo primero está solucionado. Lo segundo, por fin toma nota la ley de que existen los clubes de campo, barrios cerrados o urbanizaciones privadas, y entonces trata los conjuntos inmobiliarios. Ahora, ¿qué ocurre? Es muy mala la regulación porque prácticamente si uno entra a descartar, de todos los artículos que tiene el código, sirven más o menos 2 o 3. El resto o dice obviedades, hay que respetar la ecología, etcétera. Bueno, que sí, estamos de acuerdo, hay una ley general del ambiente, o cuestiones que son de derecho administrativo local, o bien repite nuevamente cosas que ya están en propiedad horizontal, con lo cual se crea la duda de si está diciendo algo distinto o es lo mismo. La doctrina vamos para el lado que es lo mismo, pero bueno, crea la duda. Y fíjense que acá dice el 2075, la primera parte no sirve para nada, la segunda y tercera parte son la interesante, donde dice todos los conjuntos inmobiliarios deben someterse a la normativa del derecho real de propiedad horizontal establecida en el título 5 de este libro, con las modificaciones que establece el presente título, a los fines de conformar un derecho real de propiedad horizontal especial. Y después una norma que fue agregada por el Ministerio de Justicia cuando el anteproyecto fue a revisión, que dice los conjuntos inmobiliarios preexistentes que se hubieran establecido como derechos personales o donde existan derechos reales y derechos personales, se deben adecuar a las previsiones normativas que regulan este derecho real. Bueno, esta segunda parte del artículo dio lugar a toneladas de tinta, porque la primera interpretación que se hizo era que se debían transformar. Es decir, que si yo estaba en una configuración de estos conjuntos inmobiliarios, ustedes conocen que ante la carencia de normas, y hay provincias, bueno, como Buenos Aires, que le dio inconstitucionalmente, pero le dio la figura de propiedad horizontal, pero ante la carencia de normas, se lo reguló como se pudo, un poco como los departamentos de pasillo, se fueron creando distintas formas, etcétera, ¿no? Bien, entonces una decía, esto significa transformarlos
en propiedad horizontal. Y acá se plantea la dudosa constitucionalidad de la obligación de transformar. Tan dudosa que en la Jornada Nacional de Derecho Civil hace 2 años en La Plata, un sector dijo que no era necesariamente inconstitucional la norma, claro, había que probar un perjuicio, y otro sector dijo que en principio no es inconstitucional, es decir, más o menos como que un sector lo mira con más disfavor, otro sector con más favor. Hay otro sector de la doctrina que dice, mire, no, adecuar no es transformar. Adecuar significa que a los conjuntos inmobiliarios existentes, en lo que fuera pertinente, le tenemos que aplicar las normas de propiedad horizontal. Por ejemplo, en la ejecutividad de las expensas. Por ejemplo, en el nombramiento del administrador del conjunto inmobiliario. Por ejemplo, determinadas cuestiones de asamblea. Bien, hay un anteproyecto, ustedes saben, de reforma del Código. El anteproyecto de reforma del Código tiene estas características, ¿no? La comisión está integrada por unos 3 juristas muy importantes, uno de ellos Rivera, que es un especialista en derecho societario, derecho comercial, parte general del Código. Pizarro, Daniel Pizarro, que es un gran especialista en derecho de las obligaciones. De hecho, las modificaciones al derecho de obligaciones son impecables, pero no hay nadie de derechos reales. Y entonces han cometido algunos errores, por ejemplo, en quitarle, en el anteproyecto, ¿no?, la personalidad jurídica al consorcio, que tanto costó que se pusiera en forma positiva, lo que yo llamo el consorcidio, porque me están matando el consorcio, hay que ver qué hacemos entonces con los anteriores, si lo matamos, etcétera. Pero deroga esta última parte. Para evitar problemas, dice, no, la última parte que obliga a la transformación es inconstitucional, la derogamos. Con lo cual parece que solucionamos un problema. Ahora, si yo hago una relectura, porque claro, esta tercera parte del artículo deslumbra. Si yo hago una relectura de la segunda, de la primera parte del artículo, donde dice todos los conjuntos inmobiliarios deben someterse a la normativa del derecho real de propiedad horizontal, claro, uno lo pensó siempre que eran los futuros, de ahora en más. Ahora, en ningún lado dice de ahora en más. Dice, todos los conjuntos inmobiliarios deben someterse a la normativa del derecho real de propiedad horizontal. Ya voy a volver sobre esto. Pero lo primero, está mal ubicado toda la regulación de conjunto inmobiliario. Acá tenemos, vuelvo a repetir que dentro de conjuntos inmobiliarios tenemos título conjuntos inmobiliarios. Primer capítulo, conjunto inmobiliarios, donde me habla de los clubes de campo, barrios cerrados, parques industriales, etcétera. Tiempo compartido, que puede recaer también en teoría sobre una cosa mueble, y cementerios privados, y muy poco tiene que ver las urbanizaciones privadas, el primer capítulo, con el resto de los capítulos. Con lo cual, si esto conformaba una propiedad horizontal especial, los conjuntos inmobiliarios debió haber sido un capítulo dentro de la propiedad horizontal. ¿Qué interesaba? Únicamente interesaba decir, primariamente interesaba decir que puede ser el terreno no común, salvo en lo que sean las vías de acceso y las que están afectadas a bienes comunes, y que la unidad podía estar o no construida. Ahora bien, después podrían haber algunas otras incorporaciones, por ejemplo, el derecho de, si voy a enajenar, que primero se lo tengo que ofrecer al consorcio o a los otros copropietarios, etcétera, que puede ser discutible o no, pero esto es lo único que realmente interesaba. Con lo cual bastaba un capítulo dentro de la propiedad horizontal que nos evitara volver a repetir que tiene que tener salida a la vía pública en forma directa por un pasaje común, que lo vuelve a decir con las palabras de la ley 13.512, no con las palabras que utiliza el código, que siguiendo el proyecto del 98 es mucho más acertado. Y además, también tiene algunos errores, porque habla que tiene que estar construida la unidad o en proceso de construcción. Entonces ahí surge el primer gran interrogante. ¿Y si no está construida? Que era un poco lo que habíamos pensado, que no estuviera construida. Yo compré, pero no está construida. Bueno,
¿Qué se ha dicho? De que hay que interpretar esto de proceso en construcción en forma amplísima, Basta con que estuviere, digamos, un poco en la idea, pero no es necesario que empiece la construcción, porque si no, ya tenemos ahí un problema de base. Y lo otro que la doctrina se ha preguntado es si se requiere que haya determinadas requisitos. A ver, si se requiere determinadas cosas. Lo primero que se preguntó es, ¿se requiere que exista la salida a la vía pública por un pasaje común? Sí, por supuesto, porque si no, no se podría constituir, no sería una propiedad horizontal especial. ¿Se requiere que tenga determinados servicios? Bueno, aquí no hay una respuesta porque en realidad depende de la autorización administrativa, pero la idea sería que así como para que el edificio pueda constituirse en propiedad horizontal necesitamos el final de obra, exista aquí un final, digamos, de determinados servicios mínimos que tuvieran que estar, porque si no corremos el derecho de crear derechos reales sobre algo que nunca va a tener una existencia material concreta. Lo que sí es indudable que se necesita el plano, con esto, digamos, pero es indudable que se necesita el plano de esta propiedad horizontal especial, donde están determinados precisamente los lotes y cuáles van a ser las partes comunes, vía de salida, vía de acceso, afectado a parte común, etc. Eso no hay duda que se necesita. Lo otro es materia de discusión, pero volvemos a decir, hay una mala legislación con respecto a esto porque trae toda una serie de dudas. Bien, y entonces decía que también podemos pensar que a la luz de este artículo 2075, que la segunda parte, que la tercera parte nos lo había un poco encandilado, podríamos decir que sí, los actuales conjuntos inmobiliarios también deberían someterse a la propiedad horizontal, pero en el sentido que siempre propugnó Jorge Horacio Alterini, es decir, en el sentido de adaptar, adecuar. Es decir, que hay normas de la propiedad horizontal que serían inmediatamente operativos sobre los conjuntos inmobiliarios, sea la forma que tuvieran. Que esto, de hecho, hablando en la Jornada Nacional de Derecho Civil, con otra interesante jurista mendocina, con Alicia Puerta de Chacón, me dice que es un poco en los pleitos o en los que imagina como futuros pleitos, lo está aplicando, digamos, de hecho, empezar a aplicar las normas de la propiedad horizontal. Ahora bien, ¿qué debería haber hecho el código en este caso? El código en este caso debió haber establecido qué normas de la propiedad horizontal se le aplican y qué no. ¿Cuáles no? Que es lo mismo que debería haber hecho el proyecto de reformas que está dando vuelta, es decir, no dejarlo a la labor jurisprudencial. Porque la labor jurisprudencial no tenemos dudas que es valiosa, tal es así que la ley 13.512, que si uno la lee, no dice nada de lo que le hicimos decir, en 60 años, yo decía cuando se celebró, en el 2008, en 60 años se la había maquillado de una manera que estaba impecable y nuevita, pero bueno, la jurisprudencia tarda en establecer parámetros, establecer certezas. La ejecutividad de las expensas, las asambleas, el administrador, ¿qué se le aplica y qué no se le aplica? Lo podría haber dicho el código. Es cierto que cualquier cosa que dijera la legislación se lo íbamos a controvertir, lo íbamos a criticar, se iba a decir que esto es inconstitucional, que esto no puede ser, que no le puede cambiar la forma societaria y poner normas de derechos reales, etc. Siempre cuando hay más de dos abogados o profesionales que estén en el derecho, va a haber opiniones contradictorias y matices, nunca se va a estar perfectamente de acuerdo. Yo cuando empecé a ejercer, uno pensaba que había mitad de la biblioteca que dice una cosa y mitad de la biblioteca que dice otra. No, mentira. Hay un 30 que dice una cosa, un 20 que dice otro, un 40 que dice otro, es decir, que está fraccionado en un montón de partes. Sí iba a cuestionar, pero iba a ser, digamos, mucho más rico y mucho más certero para el hombre de la calle, el hombre común que quiere certezas, no quiere especulaciones, y no que nos venga a preguntar y decimos, sí, es así según la mayoría, pero hay una minoría que piensa esto y hay otra minoría que piensa esto otro. Ahora, yo decía que por otro lado va a la saga el
código, va a la saga la legislación civil, porque acá estamos hablando que cada uno es propietario individual en los conjuntos inmobiliarios de su unidad dentro de este terreno, de su unidad y del terreno, etcétera. Pero lo que uno empieza a ver es que dentro de estos conjuntos inmobiliarios empiezan a haber no unidades unifuncionales o lo que sea, claro, sino unidades, digamos, que estarían como en propiedad horizontal dentro de la propiedad horizontal o en otros derechos reales. Con lo cual hay una complejidad mucho mayor, es lo que llama la doctrina comparada estructuras piramidales. Dentro de un conjunto existen, por un lado, unidades unifamiliares, unidades plurifamiliares, distintos formatos, y esto no se le da solución en el código. Porque si yo quiero levantar una unidad, un edificio, pensemos en el edificio de propiedad horizontal, y me lo permite el reglamento, me lo permite el código de edificación, el código de edificación también interno, etcétera, y tiene 2 o 3 pisos dividido en departamentos, en principio yo no lo podría estar dividiendo a su vez en propiedad horizontal dentro de la propiedad horizontal. Miren, esto también es preocuparse del derecho comparado. La ley de propiedad horizontal española es del año 60 y una de las fuentes de la ley de propiedad horizontal española es la ley 13.512, la ley argentina 13.512. Ellos en el 99 hicieron una reforma donde agregaron un artículo a la ley de propiedad horizontal, un artículo que tiene como 48 párrafos, son artículos españoles, no son artículos cortitos, son artículos así, pero que en cierta manera dan solución a estos nuevos problemas que le hablo de las estructuras piramidales, ¿no? Pero esto sigue estando en nuestro derecho totalmente, digamos, ajeno, con lo cual nos auguramos que va a existir nuevos problemas que realmente no convienen a nadie, pero que se van a plantear y ya se están planteando. Bueno, en definitiva, ¿cuál es la reflexión de todo esto? Que creo que entre todas las profesiones que tienen como núcleo aunador al inmueble, notariado, abogados, la magistratura, para tratarlo de otra vía, desde otro punto de vista. Ahí, por ejemplo, en las jornadas nacionales, un magistrado y un grupo de magistrados dijeron, además muy inteligentes, eran todos profesores titulares de Derechos Reales, dijeron, nosotros no estamos capacitados para dictar un reglamento a un conjunto inmobiliario que no tiene y transformarlo. Bueno, magistratura, corredores inmobiliarios, etcétera, desarrolladores, deberíamos juntarnos y deberíamos pensar e incluso redactar un proyecto de ley para solucionar todos estos inconvenientes. Esto no se soluciona únicamente desde la escribanía, no se soluciona únicamente de la torre de marfil del jurista escribiendo, no se soluciona únicamente haciendo planos, no se soluciona únicamente pensando en ingenierías negociales, sino que requiere el conjunto de todos y además, sobre todo, mirar y escuchar al hombre común de la calle, que es en definitiva el que termina afectado por las soluciones legales que le demos. Bueno, nada más que eso, muchísimas gracias y será hasta la próxima oportunidad.